Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, gracias por acompañarnos en este almuerzo. Señor Edwin de los Santos, presidente del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, miembros del Consejo de Directores de AmCham-DR, distinguidos ministros y directores de entidades públicas que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático aquí presentes, altos funcionarios de la nación, representantes de gremios empresariales, directores de medios y amigos de la prensa, socios de AmCham-DR y todos los presentes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén aquí para estar en este almuerzo de la Cámara Americana de Comercio del mes de septiembre. Hoy contando con un orador de lujo, el señor José Manuel Vicente, ministro de Hacienda, quien nos hablará sobre las perspectivas fiscales de la República Dominicana. Teniendo en cuenta esto, conozcamos un poco sobre el programa de hoy. Primero, el presidente de AmCham-DR, el señor Edwin de los Santos, nos ofrecerá unas palabras de introducción para nuestro almuerzo. Luego, todos en el salón procederemos a almorzar y posterior a esto, el señor Vicente ofrecerá su ponencia titulada La coyuntura fiscal de la República Dominicana. Les agradezco nuevamente su participación y por acompañarnos hoy. A continuación, recibimos con un fuerte aplauso en el escenario al señor Edwin de los Santos, presidente del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio. Muy buenas tardes. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, presidenta en funciones, distinguida amiga. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Señor José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y orador invitado de nuestro almuerzo. Distinguidos ministros, directores de entidades públicas, altos funcionarios de la nación que nos acompañan. Distinguido señor Eduardo Sanz Lobatón, director de aduana y gran colaborador de esta Cámara Americana de Comercio. Miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana, miembros del cuerpo diplomático aquí presentes, representantes de gremios empresariales, directores de medios y amigos de la prensa. Me complace darles la más cordial bienvenida al tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Tenemos el honor de contar con la presencia del ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel Vicente, a quien agradecemos su participación en este foro para presentarnos la ponencia titulada Coyuntura Fiscal del País. Mientras se sirve nuestro almuerzo, deseo destacar la proximidad de la celebración de uno de los eventos más importantes que anualmente organiza nuestra Cámara, la Semana Dominicana en Estados Unidos. Este año celebraremos en las ciudades de Washington, D.C. y Nueva York la 32ª edición de Semana Dominicana, un esfuerzo colaborativo que refleja el espíritu de cooperación entre los sectores público y privado. Para este 2024 hemos preparado una agenda sumamente ambiciosa y de gran relevancia para el acercamiento cultural y de negocios entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Entre las citas y encuentros pautados, debo mencionar el lanzamiento de nuestra memoria centenaria de AmCham-DR, un encuentro que contará con una conversación con pasados presidentes y directivos de nuestra institución, reflejando el legado y logros alcanzados en estos 100 años. Por cierto, ninguno de los pasados presidentes que estará ahí tiene más de 100 años. Si lo suman, bueno. También presentaremos nuestra guía del inversionista, una herramienta esencial para fomentar nuevas oportunidades de inversión en nuestro país. Atendiendo a las prioridades nacionales, llevaremos a cabo un importante diálogo sobre inversiones y el sector laboral en la República Dominicana, que será realzado con la participación del ministro de Trabajo y buen amigo Luis Miguel de Camps, en un encuentro que tendrá lugar en la prestigiosa Facultad de Leyes de la Universidad de Georgetown. Compartiremos con importantes representantes de agencias federales de los Estados Unidos, como la embajadora Lisa Kubisky, quien lidera las negociaciones para la Alianza para las Américas para la Prosperidad Económica APEC, de la cual la República Dominicana es parte. Otro foro de altísima relevancia será celebrado en el Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación de instituciones multilaterales, bancos de inversión y destacados economistas, titulado
perspectivas económicas y fiscales de la República Dominicana. Muchas gracias, Caterina, por toda la colaboración del banco. Otros encuentros en la ciudad de Washington incluirán presentaciones en The AES Corporation, Ford Motor Company y Squire Patton Boggs. Muchas gracias, en orden alfabético, por eso AES al frente. La misión, con una participación récord este año, más de 50 personas, ¿verdad? Tenemos confirmados para este año, gracias a todos por el apoyo. Concluirá como de costumbre en la ciudad de Nueva York, donde seremos recibidos para un encuentro en las Naciones Unidas. Conversaremos sobre turismo e inversión, entre otros importantes foros y encuentros. Desde ya auguramos una Semana Dominicana sumamente productiva, iniciando el próximo lunes en la ciudad de Washington, con la expectativa de que esta misión continúe reforzando los lazos entre República Dominicana y Estados Unidos. Aprovecho esta ocasión para agradecer a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, muy especialmente de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, por siempre acoger la misión dominicana, así como las autoridades dominicanas con las cuales hemos tenido la oportunidad de conversar y alinear la estrategia país previo a la visita. Muy especialmente agradecemos desde ya a la embajadora y distinguida dama Sonia Guzmán por toda la amabilidad en acogernos y poner a nuestra disposición todo su equipo y la casa de la embajada para los actos protocolares emblemáticos de la Semana Dominicana. Igualmente nuestro agradecimiento al superintendente de Valores, Ernesto Burnigal, la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, David Gibre, presidente de Azonadores, y demás autoridades y empresarios que acompañan la misión hasta la ciudad de Nueva York. Por 31 años, AmCham, sector público y privado, han mostrado lo mejor al mundo de la República Dominicana, como un gran ejemplo de trabajo mancomunado. Como suelo reiterar, si a la República Dominicana le va bien, a todos nos irá bien. Pasando ahora al tema central de nuestro almuerzo. En noviembre de 1789, ya en el ocaso de su vida terrenal, Benjamin Franklin escribe aquella célebre carta a su buen amigo Jean-Baptiste Le Roy, en la cual expresa: nuestra nueva Constitución está ya establecida. Todo luce prometer que será duradera, pero en este mundo nada es cierto excepto la muerte y los impuestos. La República Dominicana continúa destacándose como una de las economías más importantes de toda América Latina, gracias a su sostenido ritmo de crecimiento. A pesar de los grandes retos que tenemos como país, la contribución fiscal y la eficacia en el gasto público continuarán siendo los pilares fundamentales que impulsen este desarrollo por décadas por venir. Celebramos la disposición al diálogo constructivo y plural de las autoridades del gobierno dominicano, reflejadas a través de encuentros como el que hoy sostenemos junto al empresariado. Hablando de lo cual, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al ministro Jochi Vicente por acompañarnos esta tarde y compartir su visión sobre la coyuntura fiscal de nuestro país. Estamos confiados que su intervención será de gran valor para entender los retos y oportunidades que se avecinan para continuar el desarrollo de la República Dominicana y cómo desde AmCham DR podemos continuar apoyando dicho diálogo para el crecimiento económico y humano. Esperamos que este almuerzo sea muy productivo y del agrado de todos los presentes. Muy buen provecho. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Edwin por la invitación. Gracias también a la excelentísima la excelentísima vicepresidenta por estar aquí acompañándonos, y a todos los funcionarios del gobierno, ministros, directores generales y demás que están aquí. Yo voy a diferir un poco de la cita que dio Edwin sobre Franklin, sobre Benjamin Franklin, porque la siento como muy pesimista, hablar de muerte, y yo prefiero más una cita de Kennedy,
que básicamente lo que decía en un discurso que dio en el discurso del State of the Union, creo que fue 1962, y decía que el momento de reparar el techo es cuando el sol brilla. Y la verdad es, señores, que República Dominicana tiene un sol brillante en este momento. Tenemos todos los vientos a favor, una economía pujante, inflación totalmente controlada, ganas de invertir en el país, tanto ustedes, los empresarios locales, como los empresarios inversionistas extranjeros. Y esta cita de Kennedy, básicamente lo que está detrás de ella es que las reformas económicas deben hacerse en momentos favorables, cuando hay margen para hacerlas, y no en momentos de crisis, en donde una reforma lo que hace es agravar la crisis. Yo hoy, señores, les voy a hablar de tres grandes cosas. Les voy a hablar del por qué, del para qué y del cómo. Y entrando un poco en el por qué se requiere una reforma fiscal, yo me imagino que por la característica de este grupo, todos o casi todos, me sorprendería que haya alguien que no haya viajado. ¿Y qué es lo primero cuando uno llega, por ejemplo, a Barajas, que uno se sorprende? La terminal T4, y uno dice, wow, qué terminal. Si usted le gusta la pelota y va a Nueva York, al Yankee Stadium, wow, qué tremendo estadio. O se va al Metro de París, y así sucesivamente, o al Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Y todas y cada una de esos ejemplos que le estoy poniendo son obras realizadas con recursos públicos. Y nosotros estamos en una situación, en un momento, en donde nosotros tenemos que darle al Estado los recursos necesarios para hacer estas y otras cosas. Entonces, entrando un poco en el porqué, yo voy a citar, no sé si está aquí, Jairon Severino escribió un editorial, creo que fue la semana pasada, y lo voy a citar porque me pareció bastante interesante, y decía así: los ciudadanos de este país, paraíso caribeño, exigimos a los gobiernos, y ha sido a todos los gobiernos, que nos garanticen seguridad, que nos mejoren las carreteras, que nos mejoren los salarios, la educación, la salud, y encima de todo, que no tomen más préstamos ni que incrementen el déficit público. Y esa cita en esencia recoge la problemática que se enfrenta un sector público a la hora de hablar de estos temas. Y el por qué se requiere una reforma fiscal tiene dos grandes razones, que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla. La primera es que el Estado necesita recursos para proveer los servicios y las prioridades de la población que están siendo demandadas día por día. Y la segunda, no menos importante, y en cierta forma atada a esa cita que le acabo de leer de Jairon Severino, es que la reforma es necesaria para evitar que la deuda siga creciendo. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo esto opera en el contexto de la economía y de la situación de las finanzas públicas de República Dominicana? Y la verdad es, señores, que cuando ustedes ven, aquí ustedes tienen una gráfica en donde pueden ver la barra roja, es el gasto público como porcentaje del PIB, como porcentaje del tamaño de la economía en República Dominicana, y ustedes tienen la barra azul, que es el promedio de los países de América Latina.
nosotros somos el cuarto país en América Latina con el gasto público más bajo de la región. Ahora, si yo lo comparo con el mundo, de los 194 países que están publicados en el WIO del Fondo Monetario Internacional, nosotros estamos en el puesto número 168. Y permítanme leerle los compañeros nuestros en ese grupo: Sudán, República Africana Central, el Congo, Indonesia, Guinea Ecuatorial, Camerún, Camboya, Madagascar, Afganistán, aquí viene la excepción que confirma las reglas, Singapur, Laos, Guinea, Nigeria, Guatemala, Venezuela, Chad, Irán, Bangladesh, Etiopía, Líbano, Yemen, Haití y Somalia. Yo creo que de todos esos países, quizás no, al único que quisiéramos parecernos es a Singapur. Y eso lo que en cierta forma desenmascara la realidad de las finanzas públicas y del gasto público en República Dominicana. Señores, con ese nivel de gasto público que nosotros tenemos, es poco lo que se puede hacer para atender las prioridades de la gente, las prioridades de ustedes como ciudadanos, en la velocidad y magnitud que se requieren. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esto? Bueno, que la deuda ha crecido, porque usted no puede pedirle a ningún gobierno, como lo decía en cierta forma Jairo, que me dé todo aquello, pero que no incremente la deuda y no incremente el déficit. Y cuando ustedes ven lo que ha pasado con la trayectoria de la deuda, es que ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo, porque ha sido la forma en que los diversos gobiernos, que dicho sea de paso, todos de una forma u otra han operado con cierta prudencia fiscal, han decidido no expandir el déficit más allá de lo que se considera razonable. Pero señores, luego de 20 años de esta situación, todo llega a un límite y la deuda no puede seguir incrementándose de la forma en que se ha venido incrementando. Nosotros, por diversos motivos, ustedes ven la línea roja, eso fue el COVID, es natural, el Estado tuvo que endeudar, el gobierno tuvo que endeudarse, y nosotros hemos logrado controlar el tema de la deuda. Fíjense que ha decrecido. Ya en el 2023 prácticamente entramos en un cierto plató y ya veremos cómo terminamos en el 2024, pero probablemente terminaremos o más o menos en el mismo nivel o ligeramente, todo depende de ciertas cosas, superior a la del 2023, y eso tenemos que controlarlo. Ahora, nosotros no tenemos un problema de deuda, porque cuando uno analiza la problemática, el nivel de deuda que tiene República Dominicana en comparación con nuestros pares en Latinoamérica y nuestros pares en la calificación de riesgo, nuestra deuda está, digamos que, en el promedio. Ahora, lo que nosotros sí tenemos es una situación con el peso de los intereses que esa deuda genera y presiona sobre el presupuesto nacional. Ahí ustedes pueden ver tres grandes categorías. Nosotros están los países pares nuestros en nuestra calificación crediticia, que es W. Ahí ustedes pueden ver Guatemala, Brasil y Georgia. Y es evidente, no hay que ser un genio, simplemente mirando la gráfica, que nosotros tenemos una situación con los intereses. Ahora, ¿dónde nosotros estamos enfocados en llegar? Al triple B menos, que es grado de inversión. Pero para yo llegar al grado de inversión, miren todo lo que tengo que desmontar. Yo tengo que bajar ese 23.4, si nada más veo la deuda del sector público no financiero, lo tengo que bajar a un nivel alrededor del 10% sobre los ingresos. Y la única forma de hacer eso
es proveyéndole al sector público de más ingresos, porque de lo contrario voy a seguir operando con los déficits que hemos seguido operando y la deuda va a seguir creciendo y por consecuencia los intereses cada vez van a ser mayor, tanto en términos porcentuales en términos absolutos como en términos relativos. Entonces, ¿cuál es la situación del gasto público? Y aquí yo le voy a poner algo que fue presentado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, creo que fue, y este es el dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda, dada la estrechez fiscal que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, el gasto público total se va a incrementar para el año 2025 en cerca de 65,000 millones, pero los intereses se me llevan el 55% de ese aumento, el 53%. Y cuando asigno el 4% a la educación, que son 28,000 millones, prácticamente lo que me quedan son 2,500 millones para todo el resto. Nada. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que hay temas que requieren de aumentos. Por ejemplo, ustedes tienen Ministerio de Defensa, Interior y Policía, los dos ministerios juntos, con todo el tema del presidente Abinader, que ha cumplido su palabra de aumentar la calidad y la dignificación del trabajo de nuestros agentes policiales y militares con el tema de los $500. Pero eso tiene un impacto en presupuesto. Para el año que viene yo requiero 15,960 millones de pesos adicionales, pero solamente tenía 2,500. Las transferencias al Banco Central, simplemente por la política que hemos seguido hasta ahora de asignarle el 0.6% del PIB, se incrementan en 4,119 millones, tengo que asignársela. Y así sucesivamente. Ahí ustedes tienen el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública, y con esos, digamos que 4 grandes partidas de aumento, yo tengo que a todo el resto del sector público recortarle 23,000 millones. Y bueno, algunos podrán decir, sí, pero eso se puede hacer. Señores, eso es extremadamente difícil. Eso es someter al sistema a un nivel de estrés que no es razonable. Porque si bien es cierto que pueden haber áreas en donde debe de operar una mejora de la calidad del gasto, totalmente de acuerdo, la gran mayoría de las instituciones lo que está requiriendo son incrementos de presupuesto para poder cumplir su función. Ahí yo tengo, por ejemplo, cartas, por decirle algo, no sé si el amigo Wellington está por aquí, que me está requiriendo más presupuesto para poder terminar obras que ya he iniciado, y entonces que recorto el presupuesto de las obras. Entonces, aquí ustedes pueden ver una ventanita de la problemática del gasto en la situación actual. Ahora, vamos a hablar ahora lo que para mí yo creo que es lo más importante de esta ponencia, que es en qué vamos a gastar los recursos. Porque me puedo equivocar, pero hasta ahora cada una de las reformas tributarias que se han presentado simplemente como la necesidad de incrementar los impuestos, pero no ha habido una comunicación clara de en qué se van a usar los recursos. Y yo le voy a nombrar aquí, le voy a enseñar 6 grandes cosas, 6 grandes áreas en donde nosotros vamos a dedicar los recursos que provengan de la reforma tributaria que será presentada próximamente. Lo primero, seguridad ciudadana. Todos aspiramos a profundizar el nivel de seguridad ciudadana que nosotros tenemos aquí en el país. Nosotros somos, dentro de Latinoamérica, y creo que no es nada que ustedes no sepan, uno de los países con el menor grado de criminalidad. Sin embargo, la población siente
que este es un tema que debemos de atacar. Ahora, para poder hacer eso, hay que seguir profundizando el proceso de la reforma de la Policía Nacional que inició el presidente Luis Abinader, pero todo eso, señores, es con recursos. Nosotros tenemos que incrementar, como lo pueden ver ahí, 20,000 nuevos policías para los próximos 4 años. Y déjenme nombrarle nada más algunas de las cosas que se requieren de inversión para poder mejorar y profundizar el tema de seguridad ciudadana. Hay que dar más de 28 millones de horas de instrucción a los policías y militares, tanto nuevos como existentes. Hay que remozar 300 destacamentos policiales. Hay que construir 116 nuevos destacamentos. Un centro de comando y control, el C6I, para la seguridad ciudadana. Hay que comprar 1,248 motocicletas, porque de nada me sirve tener a los policías si no tienen con qué movilizarse. Tenemos que comprar 792 camionetas y camionetas especializadas. En temas de personas y equipamiento, le comenté los 20,000 nuevos policías. En términos de tecnología, hay que comprar 32 drones especializados, 416 paquetes tecnológicos para infraestructura, 800 cámaras vehiculares y así sucesivamente. Todo eso, señores, ha sido cuantificado y ustedes pueden ver ahí que para los próximos 4 años se requieren 52,170 millones de pesos para poder implementar eso. Pero recuérdense, cuando le presenté el tema del presupuesto del año 2025, ese que vimos ahí, ¿y dónde meto yo eso? ¿Dónde meto yo 52,000 cuando todavía me faltaban 23? Vamos al próximo punto, que es el otro gran elemento, que es el tema del transporte público. El alcalde de Bogotá tiene una frase para mí estupenda, uno que fue alcalde, que acaba de salir, que dice: un país avanzado no es aquel donde los pobres tienen carros, sino aquel donde los ricos usan el transporte público. Y si ustedes lo piensan, cuando ustedes van a París, yo estoy seguro que muchos o todos nos hemos montado en el metro de París, lo mismo en Nueva York, pero eso requiere recursos. Y nosotros tenemos identificado, el presidente ha identificado lo que se llama el sistema integrado de transporte, que son 4 grandes inversiones. Está el tren metropolitano, el tren de todo esto en etapa, porque la inversión es bastante grande, no puede hacerse todo de golpe y porrazo. El tren de Santo Domingo-San Cristóbal, el tranvía de Santo Domingo y la línea de teleférico. ¿Y cuál es el impacto de estas inversiones? Menos congestión. Se estima que, a mí me sorprendió lo que les voy a decir, estas inversiones, principalmente la del tren metropolitano, que va desde el Centro de los Héroes hasta la Charles de Gaulle, tiene un impacto en la reducción del tráfico de vehículos de los 3 millones que circulan actualmente en la capital a 1.4. Menor tiempo de desplazamiento. El promedio de desplazamiento de las personas de su casa al trabajo es de aproximadamente 90 minutos. Y eso, hay una estimación de una reducción del 70% de ese tiempo, es decir, llevarlo a 30 minutos. Y yo le digo promedio 90 minutos porque es el promedio de todo. Pero si usted vive del otro lado del puente, son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Estas son inversiones que son necesarias y no pueden ser postergadas. Todos sabemos y vivimos la problemática del transporte que nosotros tenemos aquí en la capital. Ahora, para hacer el tren metropolitano son 14,000 millones de pesos
anuales, sin contar la operación, simplemente la construcción. El próximo gran tema donde serán destinados recursos es al tema de salud. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es empezar la implementación de la atención primaria por el lado del sistema subsidiado, del régimen subsidiado. Básicamente ahí tenemos una población de 5.8 millones de personas que tendrán acceso a tratamientos preventivos con la implementación de la atención primaria. Las tres grandes cosas que trae como beneficio esto, está el acceso universal. Hay una frase también de Nelson Mandela muy apropiada que dice que la salud de una nación se mide por el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables. Entonces nosotros tenemos que darle garantía, tenemos que llevarle salud a esa parte de la población que no es tan aventajada como todos los que están sentados aquí. Pero para poder implementar eso, señores, son 10.870 millones de pesos anuales todos los años, increciendo, que ahora mismo no lo tengo. El otro gran elemento, área de destino de los recursos, tiene que ver con los gobiernos locales, los ayuntamientos. Ustedes saben que hay una ley, aunque la ley, el papel lo aguanta todo, que asigna un 10% de los ingresos corrientes del presupuesto del ayuntamiento. Por la estrechez fiscal que nosotros tenemos, nosotros hemos subido la asignación y está alrededor de un 2.20 y algo, 2.21, 2.25%. La idea de nosotros es llevar eso al 3%, esos son 11.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? Yo estuve hablando con Carolina. Solamente, señores, el tema del malecón de Santo Domingo, el tema del desagüe del malecón de Santo Domingo, son 2.600 millones de pesos que cuesta. ¿Ustedes saben cuánto invierte en promedio el Ayuntamiento del Distrito Nacional para gasto de capital? 400 millones. Y esos 400 millones tienen que ser divididos entre reparación de acer y contene, canchas, alumbrado eléctrico. Así no vamos a resolver el problema del desagüe de la capital. Los ayuntamientos requieren de recursos y parte de esos recursos están cuantificados ahí, van a ser destinados a incrementar los presupuestos de los ayuntamientos, pero específicamente a temas de obra, de infraestructura, temas de manejo de residuos sólidos, recogida de basura, que son las cosas que le importan a la población y de las cuales son las quejas, y con toda razón. Actualmente el gobierno destina 0.6% del PIB para la recapitalización. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda hace aproximadamente 9 meses solicitamos una asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional a que analizara el tema de la recapitalización del Banco Central, y resumiendo las conclusiones es que el fondo sugiere que para atender este problema ese 0.6 suba a no menos de 0.9, entre 0.9 y 1% del PIB. Señores, 0.3% del PIB son 22.000 millones de pesos más a lo que yo tenía en el cuadro que le enseñé. Y por último, no voy a abundar mucho sobre esto porque Celso Marrancini en el último almuerzo de la Cámara tocó este tema, pero todos aquí sabemos que el sector eléctrico, para poder resolver la situación del sector eléctrico, se requieren de inversiones, compra de contadores, línea de distribución, transformadores,
Esas inversiones están cuantificadas entre 300 y 400 millones de dólares al año, cada año. Y esos son los 18,000 millones de pesos que ustedes ven ahí. Cuando ustedes suman todo eso, todo lo que le he venido enseñando, ahí ustedes tienen a grandes rasgos, puede ser que se me haya quedado alguna que otra cosita, pero todo eso que ustedes ven ahí, eso suma 110,000 millones de pesos, que son cosas prioritarias y que hay que hacerlas ya para evitar problemas futuros. Y aquí vuelvo a la frase de John F. Kennedy, que el techo se repara cuando el sol brilla. Y yo creo que nosotros estamos en el momento de reparar el techo de una forma correcta y adecuada. Ahora, ¿cuáles son, yo creo que esto es importante, los principios que van a regir en esta reforma fiscal, reforma tributaria que será presentada próximamente? El primer principio, y es uno elemental por la profundidad que se requiere de la reforma, es que todos, absolutamente todos, tenemos que contribuir en esta reforma. El sector público, el sector privado, los consumidores y algunas otras dependencias del sector público. Y también algunas otras, no dependencias, pero instituciones del sector privado. Cuando yo hablo sector productivo, en esencia me estoy refiriendo a las empresas, pero hay otras instituciones, vamos a llamarlas así, que quizás no puedan ser catalogadas como empresas, que también tienen que poner su granito de arena en esto, porque este es un barco en donde todos tenemos que estar montados. Ahora, ¿qué ha puesto el sector público sobre la mesa? Primero, ley de responsabilidad fiscal. Señores, este es el único gobierno, lo puedo decir con propiedad, que se ha puesto en términos del crecimiento del gasto una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza se llama la ley de responsabilidad fiscal, que pone un límite, pone un tope a lo que el gasto público puede crecer año por año. Eso es para evitar que un determinado gobernante, inclusive nosotros mismos, por temas eminentemente políticos, decida expandir el gasto más allá de lo que es razonable. Y el presidente Luis Abinader firmó esa ley. Una ley que había sido presentada bajo otras versiones por otros gobiernos en el pasado, pero que nunca, porque si el Poder Ejecutivo no tiene la intención de que las cosas se muevan, que sus propuestas se muevan, las cosas se quedan y duermen y mueren en el Congreso. Porque tiene que haber una intención del Ejecutivo de que algo que promueva llegar a las negociaciones, conversaciones con los congresistas y lograr la aprobación. Y el presidente Luis Abinader lo hizo. Segundo punto, y aquí también me puedo equivocar, pero creo que no me voy a equivocar. El presidente Luis Abinader, esto es lo que me puedo equivocar, me parece que ha sido el único presidente que ha eliminado ministerios. Y hace 2 semanas presentó una reforma del Estado en donde está fusionando 3 ministerios con otros 3, que en esencia es desaparecer 3 ministerios. Está fusionando otras 4 instituciones con otras instituciones para mayor eficiencia y está eliminando 10 instituciones adicionales. Esto en adición a lo que ya habíamos hecho cuando tomamos la rienda del poder en el año 2020, que eliminamos la OISOE, la CDE, el despacho de la primera dama y el SEA se fusionó con bienes nacionales, que todavía le pedimos aquí al amigo Pacheco a ver cómo podemos motorizar el tema de la ley que
que suprime ya definitivamente al CEA. Y nosotros estamos poniendo este nivel de reforma sobre la mesa. Y algunos dirán, pero eso es fácil. Yo veo a Sigmund aquí, que gozó mucho en las discusiones. Señores, eliminar o fusionar instituciones, ni en su empresa es fácil. Traten de eliminar un departamento para que ustedes vean. Y cuando ustedes tienen eso en un sector público que no puede ser manejado dictatorialmente, porque el sector público no se presta para eso. Esto ha sido, señores, un gran aporte que el sector público, en este caso el gobierno de Luis Abinader, ha puesto sobre la mesa en ese sacrificio que yo le estoy diciendo que todos tenemos que poner. Y por último, las medidas de contención de gastos que también fueron anunciadas conjuntamente cuando se anunciaron las medidas de fusión y eliminación de instituciones. El otro principio El otro principio que es, y yo creo que es conveniente repetirlo hasta la saciedad, que es que la población vulnerable va a ser protegida por el Estado. La reforma puede tener en determinados elementos alguna incidencia sobre la población más vulnerable, pero el Estado va a proteger a esa población para que los efectos de la reforma no sean negativos sobre esos que no tienen suficientes ingresos para enfrentarla. Y ya el penúltimo principio es el de equidad tributaria. Y yo creo que este es uno de los principios clave. Y yo lo digo bastante sencillo. 2 empresas o 2 contribuyentes que se ganen lo mismo, tienen que pagar lo mismo. Yo no puedo tener contribuyentes, yo pongo el ejemplo de un colmado que se gane 10 millones de pesos y tenga que pagar el 27%, porque el colmado paga el 27 sobre 10 millones y a lo mejor yo tengo una empresa por una determinada razón que se gana más de 10 millones y no paga nada. Entonces, aquí tiene que operar un principio de equidad. Obviamente hay otros elementos que hay que analizar. En esto no todo es blanco y negro, pero el principio es ese. 2 contribuyentes o 2 empresas que se ganen lo mismo, tienen que pagar lo mismo. Y por último, el último principio es que va a haber un ataque frontal a la evasión y a la elusión. Señores, nosotros tenemos, y lo reconocemos, aquí están los 2 recaudadores, los cuales no me van a dejar mentir de las cosas que se están implementando para atacar este flagelo, porque ahí hay una recaudación que nosotros podemos tener, pero hay que atacarla con propiedad. Nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos desmantelado y quitado un sinnúmero de medidas administrativas que venían erosionando la base tributaria, y ahora, como parte de la reforma, ese proceso de desmonte de medidas administrativas va a seguir continuando y de una forma más acelerada. Entonces, ¿cuáles son los ejes de la reforma? Hay 4 ejes de la reforma. Garantizar la protección social, yo creo que eso un poco va muy unido al principio que le comenté anterior. La inversión pública y gasto priorizado, yo le mencioné en qué vamos a gastar. Reglas claras, iguales para todos, y simplificar
y modernizar el sistema tributario. El primer eje, garantizar la protección social. Déjenme, y ese es uno de los usos de la reforma que no estaba en el cuadro, pero que sí va. Hay medidas, señores, que, por ejemplo, yo universalizo o yo amplío una base de un impuesto que actualmente tiene exento a todos los contribuyentes o todos los consumidores que consumen ese determinado bien y servicio. Si yo la generalizo a todos los contribuyentes o todos consumidores, le voy a estar cobrando un impuesto que antes no cobraba. Y es obvio que los quintiles más bajos, dependiendo del tipo de bien o servicio, puede tener una ponderación más grande en su gasto de consumo sobre su total de ingresos. Pero ¿qué resulta? Que si bien eso es cierto, en términos de recaudación, los quintiles más altos, es decir, todos los que estamos sentados aquí, son los que más gastan, aunque su gasto como porcentaje del total es bajito en comparación con los demás. Es natural, porque hay mayor poder adquisitivo, que los impuestos que generamos nosotros son sustancialmente mayores que lo que generan la población de los quintiles más bajos. Y si yo generalizo, entonces le voy a estar cobrando un impuesto a alguien que no puede pagar ese impuesto. Y nosotros lo que vamos a hacer es, como dije al principio, uno de los principios es proteger esa población. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a incrementar las ayudas sociales por el monto del impacto que pueda tener determinada medida sobre el presupuesto de esas personas. El segundo eje es el tema del programa de la inversión pública. Yo creo que aquí todos sabemos, es una crítica totalmente válida o aspiracionalmente válida de que nosotros tenemos que subir el gasto de capital que como país nosotros dedicamos todos los años. Nosotros estamos, el promedio de los últimos 3 años ha sido de un 2.7% del PIB, en promedio de América Latina es un 3.1% y la aspiración es un 5%. Pero para yo poder subir ese gasto de capital, y eso va a ser gradual, yo tengo que proveerle al Estado, al sector público, de los recursos que necesita para poder hacer ese gasto de capital. El tercer eje, ya un poco lo hablé, el tema de, aquí viene un tema, el tema de la equidad, y nosotros con los ajustes que vamos a estar proponiendo, nosotros nos vamos a asegurar que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Y vamos a eliminar distorsiones, privilegios que crean inequidades entre contribuyentes, que va a ser bien visto por aquellos sectores que tienen algún determinado condición especial. No, porque si yo tengo algo y a mí me lo quitan, obviamente es una reacción natural oponerme a que me lo quite. Nosotros hemos hecho un análisis muy detallado de ver en aquellas cosas que quizás ya no ameritan seguir continuando y cuáles por determinadas razones hay que mantener. ¿Cuáles? Ya para ir concluyendo, y aquí ustedes tienen, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos esto. Este es a lo que nosotros en el Ministerio de Hacienda y a los 2 recaudadores que están aquí se enfrentan todos los días. Un sinnúmero, proliferación de leyes de incentivos, que no es que sean malas. Todas y cada una de las leyes de incentivos que nosotros tenemos obedecieron en su momento a una determinada situación.
Ahora, lo que hay que hacer es hacer un análisis de si esa situación se mantiene o no y dependiendo de la respuesta seguir o parar. Hay exenciones generalizadas de ITEVIS por doquier a productos y servicios. La verdad es que haciendo el análisis pormenorizado de todas las medidas, yo me encontré, señores, con exenciones que yo ni sabía que existían. Y yo veo aquí a Fran riéndose, porque él sí lo sabe. Pero que tal cosa tiene un incentivo, pero eso no es posible. Y son cosas que se han ido quedando, y vuelvo y repito, aquí no se trata de satanizar a nadie, sino simplemente hacer un análisis de la conveniencia o no de una determinada medida en un momento dado. Y para concluir este slide, yo quiero enfocarme en ese último bullet que está ahí. Percepción de que toda actividad requiere de una exención. Eso, señores, yo creo que lo tenemos en el tuétano ya. Aquí, yo pensaba que eran nada más los sectores productivos. No. Es los sectores productivos, el gobierno, los legisladores, las iglesias, es todo el mundo. Para desarrollar algo en este país, la primera cosa que viene a la mente, ya sea en un proyecto de ley o un acercamiento con el gobierno, es que hay que dar un incentivo fiscal. Y los incentivos tienen una razón de ser, pero nosotros no podemos llenar el sistema tributario dominicano de incentivos por doquier, porque es que si no, entonces no recauda. Y si no recaudo, ¿con qué hago todo lo que le he dicho que vamos a hacer y que se requiere hacer? Y lo peor del caso con esto, y no voy a cometer una indiscreción, yo estaba en una reunión similar a esta, quizás con un grupo más reducido, en donde estaba haciendo esta misma presentación. Y les explico y les doy más ejemplos, quizás con más pelos y señales de lo que le estoy dando a ustedes. Y todo el mundo hace así, sí, estamos de acuerdo. Y yo, señores, literalmente, yo acabo de concluir mi exposición y se para una persona y viene y me susurra al oído: mira, yo quiero que tú me apoyes con una ley que yo tengo. Y yo digo, pero ¿en dónde estábamos? O sea, no puede ser. Y lo que nosotros, sí, la parte de incentivos es una herramienta que puede servir para el desarrollo. Nosotros tenemos grandes ejemplos de éxitos de incentivos, la gran mayoría. Ahora, todo incentivo, sectores productivos, los mismos consumidores, tiene un fin y tampoco pueden ser eternos, porque entonces no es un incentivo, es un para siempre. Y por último, señores, el último eje es modernizar el sistema tributario. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que modificar. En los temas de simplificación, uno de los temas que continuamente sale es el tema de los anticipos, principalmente para pequeñas empresas, y nosotros vamos a hacer algunas modificaciones en ese tema para darle, digamos que un tratamiento diferenciado a ciertos contribuyentes que por su tamaño, quizá la legislación actual se ha ido más allá de lo que debería. Y yo los dejo, señores, ya para concluir, con no quiero. Ahí. Yo les dejo con este pensamiento, esta idea. Nosotros, señores, y les voy a decir algo que particularmente no me gusta decir, pero creo que el ambiente es adecuado.
Yo acompañé al presidente Abinader hace 2 semanas, creo que fueron 2 semanas, a un viaje a Washington que tenía, él daba 2 discursos, uno en la OEA y otro en un evento de la CAF. Y después del discurso del presidente Abinader, nosotros tuvimos un almuerzo privado. Ahí no eran muchas personas, pero habían personas clave de diversos países. Ahí estaba Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, había funcionarios del gobierno de Panamá, expresidentes de otros países, y era un grupo, digamos que representativo de la región. Señores, a mí hasta cosa me daba, porque la cantidad de felicitaciones al país de todos estos otros países, donde básicamente el mensaje era: nosotros tenemos que decir lo bueno de las cosas que ustedes están haciendo, porque muchas veces lo bueno no se dice y nada más nos enfocamos en decir los malos. Y ustedes, República Dominicana, son un referente para la región. Señores, eso es un activo que nosotros tenemos muy grande. Que el gobierno de Luis Abinader y digo nuestro gobierno, pero no es exclusivamente nuestro gobierno, porque nosotros tenemos 50 años forjando esta democracia y esta economía, y eso tenemos que preservarlo. Por eso es que yo le digo, inicié con la frase esta de Kennedy, de que el techo hay que repararlo cuando el sol brilla, y el sol está brillando para la República Dominicana. Pronto presentaremos la reforma. Estamos abiertos a toda conversación, pero tengan algo seguro: lo que nosotros vamos a presentar es nuestra íntima convicción de lo que hay que hacer para lograr eso que nosotros queremos hacer. Vamos a discutirlo, vamos a oírlos a todos y eventualmente sacaremos algo que sea lo que más le convenga al país. Muchas gracias.